años tuve la oportunidad de ver por primera vez una pelea o combate de box eh, de Cassius Clay, o como él quiso ser llamado, Muhammad Ali. Eh, Tuve la oportunidad además de que alguien que entendía de este deporte me explicara varias cosas, una de ellas, las distintas razones por las cuales se consideraba a este boxeador como, si no el mejor, uno de los mejores de todos los tiempos. Pero también algunas reglas. Una de las que más me llamó la atención fue esta que tiene que ver, si usted sabe box, probablemente estará pensando en alguna, esta que tiene que ver con la prohibición de que los boxeadores se abracen, se tomen entre sí. Hay una exclusión a eso, no voy a entrar en el detalle porque puede ser un poco aburrido, digamos, pero la regla gruesa es tratar de evitar que se tomen, digamos, para frenarse unos a otros. No solo tiene que ver con algo que puede ser estéticamente menos llamativo, menos interesante, sino que también con una maniobra que, insisto, salvo una cierta excepción, se considera indebida porque en el fondo lo que se está haciendo es tratar de impedir que quien va ganando siga ganando o siga demostrando que lo hace mejor. Es una manera de frenarlo de una forma que se considera ilícita. En la vida me quedó dando vuelta esta enseñanza de cierta manera o de ciertas lógicas que de repente o en ciertas ocasiones se tienden a utilizar que son para frenar o para tratar de evitar que alguien que está haciendo algo bien o mejor pueda seguir haciéndolo. Y cómo parte de las reglas que los sistemas institucionales, que el orden jurídico desarrolla, tiene que ver con precisamente evitar eso, para que se pueda jugar limpio, para que podamos tener efectivamente fair play. Esto tiene una profunda consecuencia en el sistema institucional, en los sistemas democráticos, por distintas razones. En primer lugar, porque, como usted sabe, la democracia se basa en que nosotros podamos, nosotros digo todos los votantes, todos los ciudadanos, podamos distinguir claramente qué es lo que opina cada una de las posiciones, de las ideas, de los planteamientos políticos que hay en legítima competencia en una sociedad. ¿Para qué? Para que podamos elegir informadamente, para que podamos decir, este opina esto en esta materia, este otro opina esto, yo prefiero tal, y por lo tanto voto por este y no por este otro. Por lo tanto, estrategias que amarran, que confunden, que tienden como a que todo parezca lo mismo, que no se pueda distinguir qué es lo que opina cada uno, suelen convertirse en una forma de darle una cierta ventaja, eh, indebida incluso podría considerar uno, por cierto, sin atribuir intenciones, pero indebida podría considerar a aquel que está en peor posición. Porque, claro, como está en peor posición, no le conviene que se le distinga de aquel que está en mejor condición, porque se va a notar quién está mejor. Hay ahí, por lo tanto, un cierto riesgo al funcionamiento mismo, digo, del sistema democrático. Riesgo que pasa a ser particularmente relevante en estos días, en que no solo en Chile, sino en el mundo tenemos una preocupación especial por los llamados fenómenos populistas o por el auge de los fenómenos populistas que no solo están en un determinado sector de la política, sino que, como ya se ha dicho y usted seguramente ha oído más de un análisis, son parte de prácticamente la discusión en todas partes de Occidente y desde todos los sectores políticos. Casi se pueden atribuir o se han planteado que existen visiones populistas. ¿Por qué digo que el populismo puede convenirle? Precisamente porque parte del discurso del populismo actual, y no solo del actual, de buena parte del que existió y conocimos durante el siglo XX, tiene que ver con ese argumento de todos son lo mismo, todos piensan lo mismo, todos plantean lo mismo. Esa lógica que concluye en el que se vayan todos, porque al final todos son iguales, nada importa, solo sirve, al final de cuentas, para ir debilitando fuertemente las instituciones, los sistemas jurídicos de los países, pero además para minar la confianza de las personas en eso, en la lógica democrática misma, y pavimentar el camino a un caudillo iluminado que dice, no, yo soy el distinto. Yo soy el único que hace las cosas de una manera distinta, yo me salto todo el ordenamiento institucional. Por eso que es tan complejo que se pierda la capacidad de diferenciar, de apreciar qué es lo que opina cada uno. Usted me dirá, sí, pero hay un tema, la democracia supone negociación, supone que yo no puedo imponerle mi voluntad a los demás y por lo tanto no puedo hacer exactamente lo que quiero, sino que, como hemos dicho en otras veces, la política tiene mucho del arte de lo posible, entonces más bien hacer lo que se puede.
cierto, pero siempre es lo que se puede a partir de lo que se piensa y a partir de aquello en lo que se cree. Los grandes negociadores sostienen que clave fundamental de una buena negociación es no solo la empatía y ciertas capacidades de conectar con el que está al frente, sino que también saber exactamente qué es más importante para uno, por lo tanto, en dónde puede ceder y en dónde no, porque eso permite ir conversando. No solo se necesita voluntad efectiva de negociar, que es muy importante, sino que también se necesita saber para qué se negocia, a partir de qué y con qué objetivo, para que no sea simplemente terminar confundido con el otro, diluido y al final terminar haciendo solo lo que la otra parte quiere. La negociación funciona cuando ambas partes entienden que obtienen algo. Y eso tiene como consecuencia o como elemento fundamental previo saber exactamente hacia dónde quiero ir, qué es lo que quiero lograr. Porque además, la democracia tiene una característica muy importante. Si las autoridades no logran ponerse de acuerdo, bueno, entonces lo que pueden hacer es preguntarle a la ciudadanía qué prefieren. Y el sistema permite que, votando, nosotros decidamos qué preferimos, cuál oferta es la que nos parece más lógica, lo que plantea el gobierno, lo que plantea la oposición, lo que plantean tales partidos, lo que plantean tales otros partidos. Según eso se toma una decisión y el sistema absorbe esa decisión mayoritaria de la población y a partir de eso se continúa sin drama, sin crisis. Pero para eso, para que eso sea posible, se requiere fundamentalmente que la ciudadanía sea capaz de entender exactamente cuáles son las posiciones de cada uno y efectivamente cuándo se está avanzando, por ejemplo, en un tema técnico, para tratar de alcanzar un acuerdo a partir de criterios técnicos, o cuando se están tratando de moderar o de buscar alternativas políticas que supongan partir desde un punto, pero avanzar en un lugar donde más personas se puedan encontrar de acuerdo o más posiciones se puedan encontrar de acuerdo. Eh, Todo esto nos conecta con la discusión que actualmente se ha reactivado en nuestro país, particularmente después del último plebiscito, en tres temas que parecen ser los que están acaparando la atención de la discusión política en estos días, más allá de cuáles puedan ser las urgencias más relevantes que usted y yo consideramos que el país tiene. Pero hay tres que parecen ser las que se están llevando el premio de ser las más analizadas desde el sistema político. Una es el tema tributario, la otra es el tema de pensiones y el otro es el tema de salud. Eh, Efectivamente, hemos tenido planteamientos en el último tiempo, en los últimos días, incluso en las últimas horas, se podría decir, para ser preciso, de parte del gobierno, en que se nos han dicho no solo que hay nuevas ideas, sino que, o nuevos planteamientos, sino que esos nuevos planteamientos suponen cambios de posición, suponen demostraciones de que la autoridad está haciendo un esfuerzo serio y relevante por ceder, por modificar sus posiciones para hacerle una oferta a la oposición y por lo tanto plantear que ahora sería el momento en que la oposición debiera a su vez ceder también para alcanzar un acuerdo. Eh, Insisto, sin atribuir intenciones a nadie, cabría preguntarse si, atendido lo que se ha planteado, efectivamente estamos frente a sesiones o más bien a confusiones, porque uno podría decir, y creo que usted estará de acuerdo conmigo, a ver, es ceder el seguir sosteniendo en materia tributaria que la única solución a los problemas de Chile es básicamente subir tributos. ¿Es ceder algo en esa posición respecto de lo que se ha venido planteando desde que las actuales autoridades asumieron? Se podrá plantear de una forma o de otra, pero cuando el corazón sigue siendo la solución pasa por subir tributos, yo no estoy cediendo nada si esa ha sido mi posición desde el principio de la conversación. Ceder sería reconocer efectivamente que la solución pasa por preocuparse efectivamente del crecimiento económico, por recuperar el crecimiento económico y por lo tanto hacer lo que hay que hacer en materia de crecimiento económico. Ahí habría una sesión frente a la posición original. Pero si la posición original fue hay que subir tributo. Y la oferta actual es, tengo que subir tributo y hacer otras cosas, pero sigo teniendo que subir tributo de manera fundamental. Bueno, la sesión o es muy poca o es discutible que exista realmente. Hay sesión en materia de salud cuando se dice o se subentiende en el texto que lo que se sostiene al final es que los derechos sociales, y en este caso la salud, tienen que ser fundamentalmente prestados por el Estado
y que prácticamente la intervención de los entes privados se tolera, pero con un cierto resquemor, es ceder, avanzar en ese sentido, mantener esa posición. No se está manteniendo la posición original que estaba no solo en el programa, sino que en la propuesta de constitución que fue rechazada el año pasado, la que planteó la convención. No se está diciendo al final lo mismo, no es ese el discurso de muchas personas o de muchas personas, insisto, que participaron de ese proceso, que decían que precisamente la idea era que todos termináramos en el aparato estatal, quisiéramos o no. eh, ¿Dónde está, podría preguntar uno, la cesión efectiva? Y en materia de pensiones, ¿no hay también una mantención de lo grueso cuando se dice que esta nueva oferta pasa o sigue suponiendo una fuerte intervención estatal, una fuerte restricción de la capacidad de elegir de las personas, una desconfianza hacia lo que pueden hacer, o más que desconfianza, interés de reducir lo más posible lo que pueda hacer el sector privado en materia de otorgamiento de pensiones? Porque, de nuevo, la lógica es que todo lo que tiene que ver con seguridad social, en tanto vinculado al mundo de los derechos sociales, deberá ser prestado al final de cuentas por el Estado. ¿Dónde está la sesión si nos mantenemos en esa misma conversación? Eh, Esto es relevante porque refleja la visión con la que se aborda el proceso. Ya decía, eh, el proceso de negociación, de alcanzar un buen objetivo, es complejo. Usted y yo lo sabemos, todos los que han tenido que negociar, eh, sea en el ámbito privado, sea en el ámbito público, de autoridad, eh, algo, contratos, acuerdos, leyes, etcétera, saben que los procesos de negociación son complicados, pero saben también que se requiere voluntad efectiva de alcanzar un acuerdo. Y esa voluntad efectiva supone entender cuáles son los objetivos de ambas partes, cuáles son los intereses y qué es lo que se está discutiendo. Entonces, cuando simplemente se refresca, por decirlo de alguna manera, la misma posición y se mantiene el lugar de origen, es discutible, por lo menos es discutible, y usted estará de acuerdo conmigo, en que se haya realizado una sesión efectiva. Por decirlo con un ejemplo gráfico, como comentaba un amigo el otro día, si la idea era ir de viaje a la playa, pero a la playa del litoral central, y yo parto en Punta Arenas, diciendo que quiero ir a Punta Arenas, y después digo que cedí porque ahora estoy dispuesto a ir a Chiloé, no estoy cediendo tanto si la idea era terminar en el litoral central. Simplemente estoy tratando de mantener una posición distante y por lo tanto la otra parte razonablemente tiene en esa conversación, en esa negociación, que decir, me falta una demostración efectiva de la intención de llegar a un acuerdo porque seguimos todavía muy lejos. Esto es complejo y es muy preocupante porque, como usted sabe, estos procesos son técnicamente difíciles, arduos y en ciertos momentos se puede entrar en una especie de túnel o en que se produzca lo que los psicólogos llaman un efecto, una suerte de efecto túnel en que se empieza a caer por una pendiente resbaladiza y se deja de considerar todos estos aspectos porque se va haciendo cada vez más difícil mantener una posición respecto de los objetivos inicialmente planteados en la conversación, sobre todo, insisto, si no se cumplen con estas condiciones básicas de la negociación. Pero complejo sobre todo porque se puede traducir en un efecto en que al final se aplique la regla que se contempla en ese viejo adagio, tan peligroso en muchos sentidos, que dice algo así como, si no puedes convencerlo, confúndelo. El Líbero, la realidad como no la habías visto. Haz que estos contenidos lleguen más lejos haciéndote miembro de la Red Líbero.